Muy buenas, que el Señor los bendiga grandemente. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Daniel y antes de hacerlo vamos a pedir que Dios nos dirija. Inclinemos el rostro. Querido Padre de amor, humildemente en el nombre precioso de tu Hijo amado, suplicamos la presencia de tu Santo Espíritu para que nos ayudes a comprender lo que hemos de estudiar y a ponerlo en práctica también. Gracias por tu santa palabra, que es una guía que nos alumbra en lugar oscuro. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, estamos en el capítulo 7. Hoy vamos a hacer una introducción, básicamente el capítulo 7. No sabemos hasta dónde vamos a llegar aquí. Vamos a ir leyendo y comentando en el proceso. El libro de Daniel es un libro sumamente importante. Junto con el libro de Apocalipsis, son libros compañeros. Nos da las directrices de lo que van a ser los acontecimientos finales y Dios en su misericordia nos ha revelado estos sucesos para que nosotros podamos saber de qué lado estar y qué es lo que nos espera para estos tiempos finales. Dice así: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. O sea, puede ser que algunos detallitos él no los haya puesto, pero lo más importante del sueño sí lo puso. Anteriormente habíamos visto en el capítulo 2 que el rey Nabucodonosor había tenido un sueño. Es interesante notar que en el libro de Daniel, así como en el libro de Apocalipsis, se toma como base las visiones anteriores y se van añadiendo detalles. O sea, la visión del capítulo 2, que es la estatua de Nabucodonosor, que representaba la cabeza de oro a Babilonia, los brazos y el pecho a Medo-Persia, el vientre y los muslos de bronce a Grecia, las piernas de hierro representaban el Imperio Romano, los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido representaban la, la división del Imperio Romano. Y luego pues la piedra que venía y caía representaba el reino del Señor Jesús. Entonces, en el capítulo 7 se basa más o menos en lo mismo, pero nos da más información. Nos va dando información más detallada y que es vital para nosotros hoy en día. Dice así: Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. En la Biblia, los vientos significan guerras, tumultos, y el mar, las aguas. Vean, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 17, versículo 15, que en algún momento vamos a estudiar este capítulo, también es de suma importancia. Dice así: me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea, que esos cuatro vientos combatiendo simbolizaban guerras, tumultos y sobre las zonas pobladas de la tierra. Dice, las aguas que has visto representan muchedumbres, naciones, pueblos y reinos. Entonces nos está relatando aquí la historia convulsiva del levantamiento y la caída de los imperios en las zonas pobladas, más pobladas de la tierra de aquella época. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Y las bestias, vean aquí mismo en el capítulo 7, dice, versículo 17, estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Reyes o reinos, como habíamos visto en el capítulo 2. Entonces,
La Biblia nos va dando interpretación, se va interpretando sola. Hay gente que dice, ay, no, a mí no me gusta leer el Apocalipsis porque son solo bestias y cosas terribles. Sí, hay muchas cosas terribles ahí que van a acontecer, pero la Biblia se va interpretando sola. Si nosotros la estudiamos y la dejamos, nos va diciendo qué significan estos símbolos. En otras palabras, si fuésemos a hacer una versión propia y simplificada de lo que está diciendo aquí en el versículo 2 y 3, diríamos así: yo, Daniel, miraba en mi visión de noche y he aquí que habían guerras y tumultos eh, por obtener el poder entre las muchedumbres y las naciones y los pueblos, y cuatro grandes reinos, diferentes el uno del otro, subían de esa muchedumbre de gente. Haciendo una interpretación, poniéndole el significado que la Biblia nos da a los símbolos. Entonces, los símbolos pueden variar en diferentes lugares, pueden representar alguna otra cosa, pero vamos a ver qué significan aquí. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Entonces, esta primera bestia, este león alado, todo es simbólico, ¿no? Porque no hay leones con alas, representa lo mismo que la cabeza de oro del sueño de Nabucodonosor. Representa el imperio de Babilonia. Y aún hoy se encuentran representaciones de leones con alas, que era el símbolo de Babilonia. El león, el rey de la selva, la cabeza representaba también la parte pensante y motora del cuerpo, ¿verdad? Y este león, fuerte, con alas de águila, un animal fuerte también, rápido, representaba el levantamiento y el gobierno de Babilonia. Dice, y después el hecho de que se levanta y se pone como hombre, se le da un corazón de hombre, muestra la decadencia, ¿verdad? De ser una bestia poderosa que volaba a convertirse en un hombre, muestra esa decadencia de poder. Dice, y he aquí una segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Este oso, también levantado de un lado más que del otro y con 3 costillas en la boca, representaba lo que representaban los brazos y el pecho de la estatua de Nabucodonosor, o sea, el imperio medo-persa, los medos y los persas. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Bueno, después de los medos y los persas llegaron los griegos. Y fue veloz. El leopardo es uno de los animales más rápidos, y además de eso 4 alas de ave, que representan la velocidad extraordinaria con que el imperio griego fue avanzando con Alejandro Magno, ¿verdad? Y curiosamente, cuando Alejandro muere, no le deja su imperio a ningún descendiente, sino que sus 4 generales se reparten en síntesis, ¿verdad? Que hay una historia alrededor de eso, pero finalmente 4 generales, Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo, se reparten lo que fue el imperio griego. Entonces ven el cumplimiento tremendo de la profecía. Todo esto fue escrito, por supuesto, muchos años antes de que todas esas cosas acontecieran. Daniel escribió estando todavía en el imperio babilónico, y lo demás todo quedaba para el futuro. Pero hoy nosotros podemos ver hacia atrás en la historia el cumplimiento de todo esto. Después de esto,
Miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las otras bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Entonces, bueno, primero aparece una bestia tremenda que representa lo mismo que representaban las piernas de hierro al imperio romano. Este imperio estaba vigente en los días del nacimiento del Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús nació y creció y murió, todo fue durante el periodo de reinado del imperio romano, que había conquistado todas esas mismas zonas que había conquistado los griegos y todos ellos. Entonces, vemos el cumplimiento tremendo de esta bestia espantosa y terrible. Primero empieza gobernando, después tiene 10 cuernos, representan lo que los pies representaban con los dedos, la división del imperio romano básicamente en 10 reinos, ¿verdad? Y que es lo que nosotros conocemos como la Europa de hoy. Dice así: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Vean qué interesante que después de la división del Imperio Romano, en medio de esos países que conforman la Europa de hoy, sale un cuerno pequeño. Vean los detalles que se nos dan de ese cuerno. Dice: y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Esto es un detalle interesante porque al salir el cuerno pequeño, caen tres de los reinos anteriores. Esos reinos están representando las tribus bárbaras, ¿verdad? Que llegaron a ser la Europa moderna. Pero hay 3 reinos que cayeron de esos ante el cuerno pequeño. Dice: he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Es interesante porque este cuerno pequeño representa el poder del anticristo. Y vamos a ver los detalles por qué estamos diciendo eso, ¿verdad? No era simplemente un gobierno terrenal como los otros reinos, sino que era un reino que se metía con las cosas de Dios y con el pueblo de Dios. Y ahora más adelante vamos a ver algunas de las cosas que hace el cuerno pequeño. Pero este cuerno pequeño en la Biblia se representa de diferentes maneras. El poder que representa el cuerno pequeño se menciona como el anticristo. En la Biblia se menciona como el hombre de pecado, en los escritos de San Pablo. ¿Cómo sabemos que es el mismo? Porque hace las mismas cosas. Se representa como la bestia de Apocalipsis 13. Se representa como la Babilonia de Apocalipsis 17 y 18. O sea que cuando estamos hablando del cuerno pequeño, de la bestia de Apocalipsis 13, del hombre de pecado, del anticristo o de la Babilonia, estamos hablando acerca del mismo poder, porque hace las mismas cosas en el mismo periodo de tiempo. Entonces sabemos claramente que es el mismo poder. Dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Vean qué interesante, que mientras el cuerno pequeño aún existe en la tierra, se está viendo aquí una escena de juicio en el cielo. Dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él,
Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces vemos un anciano de días que nos hace pensar tal vez en la manera en que los jueces en la antigüedad se vestían con una peluca de cabellos blancos. Vemos un anciano de día con sus cabellos blancos sentado en un trono. Dice, el juez se sentó y los libros, o sea, los registros, fueron abiertos. Dice, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Ven qué interesante, mientras que en el cielo se está dando un juicio, en la tierra está el cuerno pequeño todavía hablando grandes palabras. Y es interesante, ¿verdad? Porque como les digo, este es el mismo poder que Apocalipsis 13 menciona, y vean algo interesante aquí en cuanto a esas grandes palabras que hablaba el cuerno pequeño. Vamos a ver. Dice Apocalipsis 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Ven qué interesante porque va relatando básicamente los mismos elementos que vemos en Daniel 7. Digamos, ¿cuántas cabezas tenía el león? Una. ¿Cuántas cabezas tenía el oso? Una. ¿Cuántas cabezas tenía el leopardo? 4. Ahí van 6. ¿Cuántas cabezas tenía la bestia? Una. Ahí van 7. 7 cabezas. ¿Cuántos cuernos tenía el león? Ninguno. ¿Cuántos cuernos tenía el oso? Ninguno. ¿Cuántos cuernos tenía el leopardo? Ninguno. ¿Cuántos cuernos tenía la bestia? 10. 7 cabezas y 10 cuernos. Dice, y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Blasfemar es decir algo en contra de Dios, es tomar el lugar de Dios, eso es una blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ven que están mencionados los mismos elementos que estaban allá. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Qué interesante esta Biblia, este capítulo 13 nos está ampliando lo que dice el capítulo 7 de Daniel. En Daniel 7 dice que el cuerno pequeño hablaba grandes cosas, pero en el capítulo 13 nos dice que esas grandes cosas que hablaba eran blasfemias, blasfemias contra Dios. Dice, versículo 11 del capítulo 7 de Daniel, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo le fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero se les había prolongado la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Vean qué interesante que ese hijo del hombre, bueno, es el Señor Jesús, que viene en las nubes de los cielos, pero no está viniendo a la tierra, sino que está viniendo al lugar donde está el Padre, en el cielo, sentado en el trono, y se acerca hasta él. Dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. O sea, el Señor Jesús recibe el reino estando en el cielo, y eso representa lo mismo que representaba la piedra de Daniel capítulo 7, el establecimiento del reino del Señor Jesús que va a ser eterno, ¿verdad?
incluye la segunda venida de Cristo, pero incluye también la recepción de ese reino allá en el cielo. Dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Versículo 15. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían, a uno de los ángeles, ¿verdad? Y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirá el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo enteramente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, y que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, y que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. O sea, nosotros tenemos que ir viendo, porque aquí nos dan montones de evidencias para que nosotros podamos saber quién es el cuerno pequeño. Primero vimos que sale de la división del Imperio Romano. Que ante él, o sea, no tenemos que buscar el nacimiento del cuerno pequeño en América, ni en la India, ni en la China, ni en Rusia. Tenemos que buscarlo saliendo en medio de las naciones de Europa. Pequeño al principio, pero después crece y parece más grande que sus compañeros. Delante de él caen 3 reinos. Por cierto, son los vándalos, los erulos y los ostrogodos. Caen estos 3 reinos ante el papado. Y aunque esto les suene extraño a algunos escucharlo, vamos a ir viendo a ver si calza con todas las demás características. Por lo menos hasta aquí sabemos que sí. ¿Sale de medio de los reinos de Europa? Sí. ¿Caen delante de él 3? Sí, efectivamente. Los vándalos, los erulos y los ostrogodos, que eran reinos arrianos y que estorbaban el crecimiento y funcionamiento del papado, fueron erradicados. Lo que ocurre es que Roma se dividió, las tribus bárbaras le invadieron, la capital había sido Roma, pero Constantino había trasladado la capital a Constantinopla, en lo que es Estambul hoy, en Turquía. Y en Roma básicamente había quedado vacante el puesto, por así decirlo. El obispo de Roma había ido cogiendo fuerza y para esa época Justiniano, el emperador de la Roma del Este, quería ayudar a establecer Roma de nuevo ahí, o sea, el poder ahí, y para ese entonces ya eran cristianos, entre comillas, todos esos, la mayoría de esos reinos eran cristianos ya para esa época, de estas tribus bárbaras. Y claro, un cristianismo contaminado, ¿verdad? Y entonces le da fuerza, ¿verdad? Para que puedan luchar físicamente contra los vándalos, los erulos y los ostrogodos. El último que cae son los ostrogodos en el año 538 antes de Cristo. Y ante lo que es el papado, de ahí en adelante empieza la supremacía papal. No estoy hablando de la iglesia en general, ni estoy hablando de los individuos. Mi creencia personal es que Dios tiene mucho pueblo suyo ahí, como en todas las denominaciones. En realidad hay gente fiel que ama a Dios y que quiere servirle. Y yo no me estoy refiriendo a eso, estoy refiriéndome al sistema del papado. ¿Qué fue lo que ocurrió con el sistema del papado? Que fue una amalgamación, una unión ilícita entre la iglesia y el Estado. El Señor Jesús había dicho, dale a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César.
El ser humano está obligado a, por cuestión de moral, a servir a Dios antes que todo y también a servir a los gobiernos en los que se encuentran. Sin embargo, cuando la obediencia al gobierno está en oposición a la obediencia a Dios, es menester, como dijo Pedro, obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso es algo que ocurrió a través de las edades. Entonces, vamos viendo cómo el único poder que calza con todas las características que se dan aquí, es el poder del papado. Dijimos que la blasfemia es tomar el lugar de Dios. Hay un par de lugares en la Biblia donde se acusa al Señor Jesús de blasfemo, por supuesto, una falsa acusación. Una está en San Marcos, a ver si es Marcos, eh, Marcos capítulo 2, San Marcos capítulo 2. Dice, bueno, este es el relato del paralítico que llevaron al Señor Jesús cargado por cuatro, no cabían, no podían entrar porque la casa estaba llena, se suben al techo, bajan al paralítico ahí, y entonces el Señor Jesús le dice así, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. El hombre estaba extasiado de felicidad porque ¿qué más quiere usted que Dios mismo le diga? Tus pecados te son perdonados. Ya se lo podían llevar paralítico y se hubiera muerto tranquilo porque estaba en paz con Dios. Era el deseo de su alma. Dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. Los fariseos y los que estaban ahí, ¿verdad? Dice que estaban diciendo entre ellos que Jesús estaba diciendo una blasfemia. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Por supuesto, el Señor Jesús no era blasfemo, porque Él es Dios. Dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Bueno, mucha gente pensaría, bueno, más fácil decirle tus pecados te son perdonados, porque nadie sabe si se los perdonó o no. Pero no. En realidad, Dios a través de otras personas hizo milagros. Dicen que después del Pentecostés sacaban las personas y aún la sombra de Pedro, se sanaban con la sombra de Pedro. Claro, era Dios que lo hacía, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, un soldado muere en guerra y cae en la tumba de Eliseo y cuando toca los huesos de Eliseo, resucita, ¿verdad? Entonces Dios ha hecho muchos milagros. Pero decirle a una persona, tus pecados te son perdonados y que sea cierto, solo Dios lo puede hacer. O sea, yo puedo perdonar a alguien por algo que me hizo, pero aún así esa persona tiene que pedir perdón a Dios, porque el pecado es básicamente contra Dios. Pero decirle a una persona, tus pecados te son perdonados y que sea cierto, solo Dios lo puede hacer. Entonces en realidad era más fácil decirle a alguien, levántate, toma tu lecho y anda, que decirle, tus pecados te son perdonados. El Señor Jesús estaba haciendo lo que solo Dios podía hacer. Pero si una persona te dice a vos, tus pecados te son perdonados, eso es una blasfemia, porque el único que puede hacerlo es Dios. Y el papado se atribuye ese poder de perdonar los pecados. Cierto que Dios le dio a su iglesia el poder recibir a las personas o aún rechazarlas por cuenta de sus pecados, pero el pecado en sí, el único que puede perdonarlo es Dios. Dios es el único que lo puede perdonar. Y los hombres pueden equivocarse, pero Dios no se equivoca.
Entonces dice, ¿por qué habla así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y el Señor Jesús, conociendo eso, ¿verdad? Les hace la pregunta que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, para que vean que sí puedo perdonar pecados, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pero lo interesante es que se considera una blasfemia que un hombre tome el lugar de Dios diciendo que puede perdonar los pecados. El único que puede hacerlo es Dios. En otra ocasión, el Señor Jesús dijo, mi Padre y yo uno somos. Y los judíos tomaron piedras para apedrearlo. Y el Señor Jesús dijo, muchas obras buenas he hecho delante de vosotros, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Y ellos dijeron, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces igual a Dios. O sea, el tomarse las atribuciones de Dios es una blasfemia. ¿Ha hecho eso el papado? Sí, claro que sí. Imagínense que entre los títulos del papado está Señor Dios el Papa. Está entre los títulos que se le acreditan al Papa históricamente. Y también hay una bula papal en la que se dice que el Papa es infalible, o sea que no se equivoca y que nunca se ha equivocado. ¿Es eso cierto? Por supuesto que no. El único que no se equivoca es Dios. En la Biblia dice el Señor Jesús, a nadie llaméis padre, sino a vuestro Padre que está en los cielos. Por supuesto no tiene el papá de uno físico, uno puede decir que es el papá, pero a otra persona decirle que es mi padre, ¿verdad? Dice la Biblia que no lo hagáis. Y ellos se llama Padre. Además de eso se le dice el Santo Padre. ¿Quién es el Santo Padre? El Santo Padre no es una persona falible, pecadora. El Santo Padre es Dios. Es el único que es nuestro Santo Padre. Es el único que es santo. Cuando el joven rico le dijo al Señor Jesús, Maestro bueno, el Señor Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo hay uno. ¿Me reconoces como Dios? El único bueno es Dios. De ahí para abajo todos somos humanos y todos somos pecadores, ¿verdad? Y el decirle a una persona, Santo Padre, el arrodillarse delante de una persona, cuando Dios es el único ante el cual nos debemos arrodillar, ¿verdad? Entonces estamos viendo que hay alguien que ha usurpado ese trono de Dios y que se sienta en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios. Se dice ser el vicario de Cristo. El único que es el vicario de Cristo, el representante de Cristo aquí en la tierra, es el Espíritu Santo. El Señor Jesús dijo, no los voy a dejar huérfanos, les voy a dejar el Consolador, el Espíritu de verdad. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él los guiará a toda verdad. El representante de Dios en la tierra no es el Papa. El representante de Dios en la tierra es el Espíritu Santo. Entonces vemos nosotros que sí ha hablado blasfemias el sistema del papado. Como les dije antes, no estoy aquí tratando de hablar en contra de la Iglesia Católica porque sé que hay muchos fieles ahí, fieles hijos de Dios. Lo que estoy haciendo es mostrando cómo el cumplimiento de la palabra de Dios nos dice que se iba a levantar un poder antagónico a Dios, un poder que iba a hacer guerra contra Dios y que ese poder es el sistema del papado. No hay duda que sale en medio de los reinos de Europa, que hace caer 3 reinos cuando sale, que habla blasfemias. Estamos ahí en el versículo 17 del capítulo 7. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después de esto, un poquito más adelante, dice, asimismo acerca del versículo 20, de los 10 cuernos que tenía en la cabeza y del otro cuerno que le había salido, delante del cual habían caído 3, este mismo cuerno tenía ojos y boca y hablaba grandes cosas, ya vimos que son blasfemias, y parecía más grande que sus compañeros. ¿Por qué? Porque fue tomando preeminencia.
Cuando el Imperio Romano, ¿verdad? Se dividió y cada quien hacía lo que quería, las tribus bárbaras invadiendo y era un desorden, vieron en la figura del obispo de Roma a alguien que tal vez podía traer orden al asunto y le pidieron que se sentase allí. Y el mismo este muchacho, emperador del reino del este, Justiniano, ¿verdad? Le da el título de sumo pontífice, que era el título que tenía el emperador. O sea, estaba vacante la silla del emperador en Roma. Justiniano sienta ahí al, al papa. En otras palabras, el dragón, que representa esa bestia espantosa y terrible que tenía 10 cuernos, que representa Roma, le da el trono al papado, que es lo que vemos ahí en Apocalipsis 13. Vean cómo lo dice Apocalipsis 13. Dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y bueno, dice, y sus pies como de oso, y su boca como de boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. O sea, básicamente la sede del emperador romano se convierte en la sede de Roma siempre, pero ahora con el papa sentado ahí. ¿Verdad? Seguimos leyendo en Daniel capítulo 7. Dice, asimismo acerca de los 10 cuernos, versículo 20 de nuevo, que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca y hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros, llegó a tomar preeminencia, llegó a poner reyes y quitar reyes, a vender los puestos civiles de los gobiernos de Europa, llegó a mandar sobre los reyes, o sea, sí llegó a ser más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Siempre que hay unión entre la iglesia y el Estado, se levanta la persecución. ¿Por qué? Porque cuando estás en contra de algo que dice la iglesia, si la iglesia está unida con el Estado, estás en contra de algo que dice el Estado. Entonces se puede usar el poder civil para perseguir a los que estén disintiendo o los que no estén de acuerdo con las cosas que dice la iglesia. Y eso es exactamente lo que pasó en la Edad Media. La iglesia mandaba sobre el Estado, influía sobre los reyes, y entonces cualquiera que estaba en oposición a lo que la iglesia decía eran perseguidos. Y tal vez esto es un dato que la mayoría de la gente no sabe, pero la iglesia católica es responsable de la muerte de más de 50 millones de personas. En Semana Santa se ven las películas de los romanos persiguiendo a los cristianos y se dice que posiblemente esas persecuciones de los romanos a los cristianos hayan muerto unas 5.000 personas. Pero durante la Edad Media, a partir del 538, que empezó la supremacía papal, la iglesia es responsable de la muerte de más de 50 millones de personas. Estamos hablando de un número astronómico, 50 millones de personas, y esto es un número conservador porque algunos historiadores dicen que es hasta el doble. Pero yo estoy cogiendo la cifra más modesta para decir que fueron 50 millones de personas a través de las cruzadas, a través de las persecuciones que se hicieron por la Santa Inquisición, en donde cualquiera que tenía un pedacito de la Biblia, porque la Biblia era prohibida, o que traducía un pedacito de la Biblia, o que cantaban un himno, porque tampoco era permitido, o que cualquier cosa eran considerados como herejes y eran muertos. Y fueron millones las persecuciones contra los valdenses, los hugonotes, bueno, montones de pueblos cristianos que no habían hecho ningún mal, sino nada más estudiar quizás la santa palabra de Dios. Y por eso fueron perseguidos y asesinados. Ahí se estableció la confesión con el propósito de obtener información de quiénes eran los que tenían una Biblia, o la vendían, o la traducían, o la esparcían de alguna manera, porque se hizo una guerra acérrima
contra la palabra de Dios. La querían mantener en latín para que nadie la entendiese y ni siquiera los monjes la estudiaban, estaban encadenadas en los monasterios, literalmente. Entonces se hizo una guerra espantosa y terrible contra el pueblo de Dios. Dice asimismo, versículo 20 otra vez, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido delante, del cual habían caído 3. Este mismo cuerno tenía ojos y boca y hablaba grandes cosas y blasfemias y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo de los santos que los santos recibieran el reino. Dijo así el ángel: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos y a toda la tierra devorará, trillará y desmenuzará. Este es el imperio romano. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. ¿Por qué es diferente? Porque no es un asunto simplemente, sigue siendo parte de la bestia, ¿verdad? Que está en la cabeza de la bestia, hace caer 3, pero es diferente porque es un reino que se mete con las cosas de Dios. No era una cuestión meramente civil, sino que era un asunto civil y religioso. Dice, tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Bueno, aquí llegamos. Yo pienso que aquí debemos parar, porque se hace muy interesante y extenso lo que sigue, y no quiero cansarlos con mayor información hoy. No se pierdan el próximo capítulo en donde vamos a ver la culminación del capítulo 7. Por el momento vemos que el cuerno pequeño se levanta en medio de los países de Europa, que caen 3 delante de él, que habla palabras contra el Altísimo, que persigue a los santos del Altísimo. El asunto del tiempo, tiempos y medio tiempo, lo vamos a ver en la próxima. Pero ven qué claro que es como que Dios nos está diciendo, blanco por fuera, amarillo por dentro, gallina lo pone y frito se come. O sea, nos da tantas evidencias que es imposible dudar de la identidad de este cuerno pequeño. Pero en la próxima vez vamos a ver algunos detalles más, porque nos dan más detalles. Que Dios los bendiga. El deseo de hacer esta presentación no es criticar a las personas, menos a los hermanos de la Iglesia Católica, pero sí abrir los ojos para que podamos contemplar y ver en realidad quién es este cuerno pequeño y estas cosas que hace, principalmente por las que va a hacer en el futuro, que están claramente predichas en la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga. Vamos a tener una oracióncita. Querido Padre de amor, sabemos que esto es un tema delicado y que tú nos lo das porque nos amas, porque quieres que no estemos en tinieblas en cuanto a las cosas que se van a dar en estos últimos días. Así que pedimos, Señor, que quites el prejuicio de cualquier persona que haya escuchado este tema y que puedan verlo con una mente calma y puedan ver las evidencias que tu santa palabra presenta acerca de la identidad del cuerno pequeño. Y bendícenos a todos, ayúdanos a serte fieles a ti. Y nuestra responsabilidad es para contigo, que cuando demos cuentas en ese gran juicio, nuestros nombres pasen delante de ti, es a ti el que debemos dar cuenta. Pedimos que nuestra adoración sea dada solo a ti también, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, que Dios los bendiga y nos vemos.